Ave María Purísima. Desde hace ya tiempo, tanto en mi experiencia sacerdotal con los demás como conmigo mismo, reflexiono con dolor con respecto a mí sobre el poco efecto que hace en nuestra vida corriente, en nuestra vida cotidiana, el hecho de saber que el Señor murió en la cruz. Creemos en esto, lo creemos que Jesús es nuestro Redentor, creemos en el valor salvífico de la sangre derramada de Cristo en la cruz y creemos en la resurrección. Por lo menos nosotros, no digo otros, no tenemos ese problema de fe. Pero la sensación que da, lo que yo veo y lo que yo percibo en mí, es que eso no afecta a nuestra vida, en la mayoría de los casos. A la hora de sufrir, de cualquier manera, que pueden ser pequeños sufrimientos, pero que para una persona ese pequeño sufrimiento es grande, o pueden ser problemas graves, de tipo físico, una enfermedad, ¿no? Hace unos meses murió mi hermana, no hace tanto murió mi madre. O sea, son cosas que te tocan el corazón, ¿no? Bueno, seguro que muchos de vosotros también tenéis heridas de pérdidas de personas muy amadas, ¿no? Pero otras veces pues son, repito, una enfermedad. A veces mi hermana yo la he visto morir y sufrir con el cáncer. Otras veces son problemas de trabajo, no hay trabajo, tienes que sacar adelante a tu familia. Bueno, otras veces es una angustia porque tu honor está en entredicho, te han montado una calumnia o te han tratado mal en tu empresa. Otras veces es el problema colectivo que estamos viviendo, ¿no?, que te afecta más o menos. Bueno, pensad en nuestros hermanos de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Qué situación tan espantosa. Hoy leí que, tal y como está la situación en Venezuela, el salario mínimo del obrero, por tanto el salario por el cual trabajan muchos obreros, es de $3,35. ¿Cómo puedes vivir con eso? Claro, estamos al cambio, pero el precio de los productos es a precio de dólar, ¿no? Es una situación que no nos podemos imaginar. Cosas que te afectan de una forma, de otra, veces de varias formas a la vez. ¿Y cómo influye en nuestra manera de afrontar nuestras cruces el hecho de saber que Cristo murió en la cruz? Porque si nuestra fe, que existe, no influye en nuestra vida, en esos momentos algo está fallando. No quiero hablar de culpa, Eso es. No me parece que sea culpable la persona que no logra tener paz ante una enfermedad o ante la muerte de un ser querido o ante una calumnia. No me parece que sea eso, sino algo estamos haciendo mal, algo está fallando. Y cuando digo estamos haciendo mal, me refiero sobre todo, quizá no únicamente, pero sí sobre todo, a los que tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de Jesús, por lo tanto a los sacerdotes, a los obispos. Es decir, ¿qué hemos hecho con nuestro pueblo que no le hemos preparado para sufrir? No porque tengamos que buscar el sufrimiento, no, porque el sufrimiento viene. Viene la enfermedad, viene el envejecimiento, viene la muerte, vienen los problemas de todo tipo. Y si no te han preparado para esa hora, aquí hay un fallo. Y puede ser que la culpa no sea tuya, o quizá también algo de culpa tuya, porque también tú has podido prepararte, ¿no? No te han preparado, pero tú has podido prepararte. Pero me gustó mucho la última carta del Papa Benedicto XVI, donde hacía un balance de la situación actual de la Iglesia y donde hablaba él de los niños, de los menores, decía él, de los niños
que no, y no en el sentido cronológico, menores de 18 años, sino en el sentido de que no tienen formación. Y cómo a esa gente la están engañando y haciendo daño y están haciéndole perder su inocencia. Tantos sacerdotes que Dios les juzgará están transmitiendo mensajes equivocados y contrarios a la doctrina de la Iglesia. Pero no solamente se trata de malas enseñanzas, sino que es que no hay enseñanza. Algunos transmiten malas enseñanzas, pero es que en muchos casos no hay enseñanza. No hemos enseñado a nuestro pueblo desde hace ya muchísimos años a afrontar los problemas de la vida. Y afrontar los problemas mirando al crucificado, que es como tenemos que afrontar los problemas de la vida. Es decir, la vida no es una sucesiva cadena de desgracias, de sufrimientos y de lágrimas. No es esto. Pero en la vida hay montañas y valles. Hay montañas difíciles de subir. Hay valles donde se está muy agradablemente. En la vida hay momentos, temporadas, donde todo va bien. Por tu edad, por tu juventud, por tu fuerza, todo te sonríe. Y luego vienen temporadas donde las cosas se tuercen, no entiendes qué pasa, te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Señor? Bueno, te enfrías, te alejas, te enfadas, te sientes solo. No te han enseñado. Y del mismo modo, tampoco te han enseñado no solamente a afrontar la cruz de cada día, que es lo que dice el Señor. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. El que quiera ser mi discípulo. No te han enseñado cómo se hace esto. No solamente no te han enseñado esto, sino que tampoco te han enseñado a otra cosa muy importante, que es cómo se administra o cómo se digiere el éxito. Si los problemas, las crisis, las enfermedades causan alejamiento, dudas, y el éxito es todavía peor. Se puede morir de éxito, emborracharse de éxito, destrozar la familia, caer en el consumismo y en otras cosas, la droga. Bueno. Es decir, como si ese final de la vida de Jesús, pasión, muerte y resurrección, no tuviera nada que ver con nuestra vida. No nos han enseñado cómo tiene que influir en nuestra vida cotidiana la certeza de que hay vida eterna. Porque no se habla más de esto. No se habla. Es un tema totalmente ignorado en las predicaciones. Quizá algo al final del tiempo ordinario, porque hay un par de domingos antes de la fiesta de Cristo Rey en que los evangelios afrontan este tema. Incluso eso a veces se pasa por alto. En España se coloca siempre ahí, por ejemplo, la fiesta del Día de la Iglesia Diocesana, hay que pedir dinero. No nos han enseñado cómo la pasión de Cristo tiene que ayudarnos a llevar nuestras pasiones y cómo el triunfo de Cristo tiene que ayudarnos a llevar nuestros éxitos y cómo la certeza de que Cristo ha resucitado tiene que ayudarnos a afrontar la vida sabiendo que, como decía Santa Teresa, esto no es más que una mala noche en una mala posada. El tiempo pasa y pasa veloz. Y al final lo que cuenta es cómo estás de preparado para encontrarte con la eternidad, para encontrarte con Dios o con el demonio en la eternidad. Y por eso, meditando sobre esto, en mi vida personal y en lo que veo a mi alrededor, como siempre, empiezo a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Creo que las verdaderas preguntas no son ¿qué pasa?, sino ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué? Y remontándome a mi formación, que no fue una mala formación, me he dado cuenta de que desde hace ya mucho tiempo la formación bíblica es una formación, la que dan a los sacerdotes, la que recibimos los sacerdotes en los seminarios o en las universidades donde estudiamos, es una formación técnica, ¿no? Es como si estudiáramos
Desde el punto de vista filológico, la Ilíada o la Odisea, ¿no? Pues que Homero que quería, ¿no? Tal, bueno. Como mucho es un barniz de tipo, sin profundizar mucho, de tipo general. San Lucas es uno de los 3 sinópticos, es el evangelista que tiene más en cuenta la misericordia. San Mateo es uno de los sinópticos, es el evangelista que predica para los que todavía eran judeocristianos y por eso enlaza Jesucristo con las genealogías davídicas. Vale. Muy bien. Ese sacerdote se ha ventilado en una asignatura de un curso los 3 evangelios, los sinópticos que se estudian juntos, vistos sobre todo desde el punto de vista técnico, y en otra asignatura, San Juan, incluido las cartas del Apocalipsis. Eso es todo. Luego va a estudiar San Pablo, eso es todo. Y ese sacerdote, ordenado ya, pero que entró en el seminario a lo que le dieran, ¿no? No es que puede elegir, es lo que le dan. Ese sacerdote pues tiene que predicar, hacer la homilía, o tiene que estar al lado de un enfermo, o tiene que acompañar a una mamá que ha perdido a un hijo, o tiene que estar con una familia que se ha roto, es decir, una persona marcada por la cruz. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir, ten en cuenta que Marcos, ¿sabes?, seguramente bebió de la fuente Q. O, mira, hay un protomateo del cual bebe Marcos, pero en realidad, y esa persona que está con un cáncer, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué me importa la fuente Q? ¿No? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Es decir, estamos desde hace generaciones formando a nuestros líderes espirituales en una teología, llamémoslo así todavía, en una teología que es una teología para técnicos, que además tampoco es que sea un gran qué, sinceramente, para técnicos. Después entras en otro mundo. He terminado, lo tendréis, ya lo podéis comprar, que sobre eso va a hablar de estos temas de meditación, el libro sobre la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Vale, he empezado ya, porque si no el tiempo no me da, a escribir el libro del curso que viene sobre San Pablo. Es interesantísimo ver, en este caso es muy claro, pero bueno, es en otros también, ¿no? Ya llevo 6 capítulos del libro sobre San Pablo, son 52 como siempre, y he terminado toda la primera parte, las introducciones, ¿no? Ahora voy a empezar con la carta a los romanos. Bueno, ¿cuáles son las epístolas de San Pablo? Las epístolas de San Pablo son 13, Hebreos no. Bueno, la Iglesia tampoco dice ya, cuando la leemos en misa, lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos, dice simplemente lectura de la carta a los Hebreos. Bueno, parece que es Hebreos, es de un autor muy próximo a San Pablo, bueno, Hebreos no, vale. Entonces dice, a ver, las epístolas que, según algunos, no son de San Pablo. Vale, entonces, Filipenses, digo, Efesios no. Y dice no, el 80% dice que Efesios no, que Colosenses el 50%, que 2 Corintios el 40%, y dice, esto es ridículo, o sea, al final, ¿de qué vamos a votar? Entre los estudiosos donde ha hecho la encuesta, ¿de qué es esto? La mayoría dice, por tanto, esta ya ponemos en duda que como esto no es de San Pablo, o el 80% dice que no es de San Pablo, entonces ya esto que es una cosa menor. Esto es, aunque si en el caso hipotético de que no lo fuera, de que la carta a Filemón no lo fuera, o de que la segunda de Tito, que escribe desde la cárcel cuando está a punto de morir, ¿no? Bueno, de que no lo fuera, en el caso hipotético de que no lo fuera, ¿no? Bueno, oiga, pero ¿qué más da? Es palabra de Dios, ¿no? Bueno, ya entramos en otra dimensión, ¿verdad? Pero la palabra de Dios existe. ¿Cómo vamos a saber si existe si no había grabadora? Es decir, en el mundo en que vivimos, al final, para la vida real, tuya y mía, para la vida real del hombre, de la mujer real, del joven, del niño, para esa vida real, nuestros pastores no tienen nada que decirnos. No solo ya, vuelvo a repetir, en el caso de que algunos nos estén diciendo cosas equivocadas, erróneas, falsas,
y vendiéndolo como mercancía de primera mano. No, es que ni siquiera hablo de eso, sino de que es que no tienen nada que decirnos. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco se lo han transmitido. O sea, a mí me importa muy poco, y es verdad que en los libros hago siempre una introducción de tipo técnico, porque creo que un católico tiene que tener un poco de formación también de ese tipo, pero a mí eso me importa muy poco. A mí lo que me importa es ayudaros, y yo me predico a mí mismo, ayudaros y ayudarme a mí mismo cuando trabajo sobre esto, a que cuando estás enfermo tú puedas ser feliz. Cuando muere una persona que amas, tú puedas seguir adelante sin hundirte. No digo sin sufrir, es una tontería. El agujero no se te va a cerrar nunca, pero que puedas seguir existiendo. A que cuando estás como los de Venezuela, como los de Cuba, como los de Nicaragua, tú puedas seguir teniendo esperanza. A que cuando eres perseguido por mi causa, como dice el Señor, tú puedas sentirte bienaventurado. Esto es lo que me preocupa, esto es lo que me importa, porque esto es para lo que ha venido Jesús. Por tanto, quisiera que estos días que vamos a pasar aquí juntos con nuestras meditaciones, voy a desgranar estos días sacratísimos de la vida del Señor. Siempre fue una vida sagrada, es decir, desde el momento de la concepción hasta el momento de su ascensión al cielo, pero estos días especiales, que son los de su muerte, su resurrección y después su ascensión, que hacerlo no para daros una idea de cosas técnicas, dicen el otro, tal, no, sino para que, contemplando a Cristo crucificado, contemplando al Señor resucitado, cuando nos toca sufrir, y cada uno tiene sus heridas o sus miedos, heridas del pasado, heridas del presente, heridas que te han hecho, heridas que te has hecho, cosas que te hacen sufrir de las cuales eres culpable, cosas que te hacen sufrir de las cuales no tienes ninguna culpa. Bueno, a ti, hombre o mujer, joven, niño, a ti, que eres un ser humano normal, y porque eres normal tienes problemas. No es que tienes problemas y que raro, sino es que tienes problemas porque eres normal, y que tus problemas, los de hoy, quizás sean un poco distintos de los de ayer, pero no sabes lo que te espera mañana. A ti quiero ayudarte a que tengas las herramientas para poder seguir adelante cuando te llega la hora que llega siempre en que la vida te golpea y tú te preguntas dónde está Dios y le preguntas a Dios dónde estás y cómo puedo yo ahora seguir adelante y ser feliz con esto. Bien, este es el objetivo de estos días de meditación. Eso significa que, naturalmente yo tengo una parte que hacer, ¿no? Pero en realidad quien tiene la parte que hacer es el propio Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Redentor, Jesús es el que dijo y cumple: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Por lo tanto, lo que hay que hacer es estar con el Señor. La meditación sirve seguramente para coger ideas, para cosas que te toquen el corazón, pero después es en la capilla donde el Señor hace su obra. Es en la capilla donde el Señor pone su bálsamo, donde el Señor venda la herida o te da esperanza y te levanta cuando te parece que ya no puedes más con la carga que llevas encima. Bien. Vamos a hacer juntos el trabajo, ¿verdad? Vosotros escuchando, como lo hacéis amablemente, yo intentando daros esto del mejor modo que puedo, no solamente con ideas, sino también porque muchas de estas ideas llevan lo que ha sido mi propia experiencia, pequeña, insignificante con respecto a la cruz que muchos de vosotros lleváis o habéis llevado. Pero luego, repito, delante del Señor, poniendo delante del Señor nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras alegrías y pidiéndole a Dios que nos dé la luz, que nos dé la fuerza para saber cómo comportarnos. Hacemos un momento de oración en silencio.